Estamos terminando esta serie, como le dije. Esta semana, fíjense que tuve algo bien hermoso y de ahí nació esta plática que voy a dar. Estaba yo viendo una película que se llama De Vuelta a Casa. Es una película vaquera. A mí me gustan mucho las películas vaqueras. Ya sé en qué termina, ya sé todo, cómo es la película de las vaqueras. Todas son iguales. Pero me encanta verlas. Sin embargo, a veces uno le puede sacar algo. Y el contexto de esta película es de un hombre que fue a la guerra, regresó de la guerra y bueno, de una u otra manera se había vuelto como un defensor de los desvalidos, y en los pueblos que entraba o iba, pues mataba a los malos. Pero en una ocasión en un pueblo sucede algo que mata a los malos y regresa a su tierra ya con la disposición de vivir. Por eso se llama volver a casa, vuelve a casa. Pero también había una banda de malhechores en su pueblo que estaban dominando y flagelando a la población. Y su papá, que era un pastor, le dijo: defiéndenos. Y el hombre cuando los malos venían, porque sabían que tenía un prestigio como pistolero, pues lo agredían, lo golpeaban y él no hacía nada. Y entonces su papá, ya un poco inquieto, le dijo: bueno, ¿por qué no te defiendes o nos defiendes en esta justicia de estos bandoleros? Y entonces él le contó una historia que en el último pueblo donde mató a los malos, una de las balas entró a un hogar y mató a un niño de una mujer que lo tenía abrazado. Y dice: en ese día yo decidí no volver a tomar una pistola por haber matado a ese niño con una bala perdida que yo disparé. Y allí Dios me dio el mensaje de viajar ligero con esta película, porque la condenación de los hechos a veces nos hace sufrir después en la vida. Este hombre se dejaba flagelar, se dejaba golpear por esa condenación que él estaba viviendo de la muerte de esa criatura. Y la condenación, mis amados, mujeres y hombres, es la carga más pesada que el ser humano puede tener. La condenación es una carga que la podemos llevar toda la vida. Pero vamos a estudiar hoy, esta mañana, algunas declaraciones a nuestro favor. Por ejemplo, Juan 3:17, una escritura muy conocida, dice esto: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Este versículo tan hermoso que refresca el caminar ligero en la vida, fuera de la condenación, dice: el Hijo no vino a condenar. O sea, el Dios de dioses envía a su Hijo a este mundo y le dice: ¿sabes qué? En tu perfección, en tu santidad, tú, aún con todo lo que representas de justicia, tú no vas a ir a condenar al mundo, sino tú vas a ir a quitar las cargas de ese mundo. Ese es un versículo que a veces lo tomamos de paso, pero es muy, muy profundo. Porque el Dios justo, el Dios impecable, el Dios santo, hace una declaración y dice: yo envío a mi Hijo, pero no a condenar al mundo. O sea, Él no va como un juez a condenar al mundo. Y no habla de los creyentes, habla del mundo. Habla de las personas que están allá afuera. Sin embargo, cuando nosotros esta revelación no llega a nuestro corazón, no es necesario que alguien nos condene. Nuestro pecado nos condena. Y muchas veces esa carga la cargamos por toda la vida. Hay otro versículo, Romanos 8:2, que dice esto:
Pues por medio de él, ¿sí?, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué dice aquí este versículo? El pecado y la muerte, dice, tienen una ley. Tienen una ley, ya está establecida esa ley. Todos nos condenamos por hacer lo malo y a todos nos da temor la muerte. Tiene una ley el pecado que nos condena. Vamos a ver hoy, esta mañana, si me da el tiempo, dos casos. Si uno, cuando menos vamos a ver un caso de condenados por esta ley. Dice Génesis capítulo 3, versículo 23. Entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Usted conoce, cuando menos abuelo de pájaro, esta historia por la cual Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén. Dios había formado a esta pareja con el concepto y con la idea y con el proyecto, con el plan de Dios, con su propósito, a que fuera una pareja que tuviese una relación con Él en un sentido perfecta. Yo no entiendo, no lo comprendo, no me voy a meter en ese asunto. ¿Por qué el mal estaba ahí también? Yo no lo entiendo. Yo creo que fue para que Dios pudiera ver realmente si lo amamos en medio de las tentaciones, o en medio de las pruebas, o en medio de las tribulaciones. No sé, pero no vamos a meternos en este tema. Sino el asunto es que esta pareja, usted conoce la historia, desobedecen, hacen lo malo, entra en ellos la condenación del pecado, porque tiene esa ley. Y entonces el Señor dice en este versículo que los expulsa del jardín del Edén para que trabajara la tierra. Ahora, ¿cuándo la ley del pecado actúa que nos condena? ¿Cuándo? Porque usted puede ahorita andar tranquilo. Si yo ahorita le pregunto, ¿tú sabes que Dios ya te perdonó tus pecados? Usted puede decir sí. Anoche tuvimos una hermosa cena de matrimonios con testimonios vivos, participando 3 matrimonios, incluyendo el de mi esposa y el mío. Y las cosas que hablaron cada uno de estos matrimonios en sus testimonios fuera de Dios, antes de conocer al Señor, el caso nuestro también, son cosas aberrantes, son cosas que quizás no estaba en la mente de ningún ser humano ni de uno mismo hacerlo. Sin embargo, venimos a Cristo, por su gracia, somos perdonados y nos sentimos libres y caminamos libres y avanzamos libres. Pero cuando a veces viene esa condenación lacerante de la ley que tiene el pecado, que aunque sabemos que en la cruz fue puesto nuestro pecado, como dice Colosenses, el acta de decretos que había contra nosotros por el pecado, dice que fue clavada en la cruz. Conocemos esa palabra, aún tenemos la revelación, pero ¿en qué momentos, si nosotros no vivimos en la revelación que yo he estado citando, puede venir esa condenación y el viaje de la vida ya no se hace tan ligero? Dice Génesis capítulo 4, versículo 1 y 2. El hombre se unió a su mujer Eva, y ella concibió y dio luz a Caín, y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra.
Esta pareja dice que tiene dos hijos, Abel y Caín, o Caín y Abel. Se presentan a Dios con sus ofrendas. Usted igual conoce un poquito la historia. Dice que la ofrenda de Abel le agradó más a Dios. No nos vamos a meter en una reflexión por qué. Quizás no vamos a llegar al fondo de la verdad. Caín también trae una ofrenda que no le agrada mucho a Dios. Y de una u otra manera, ante ese desagrado que presentó Dios a estos dos jóvenes, obviamente el que no fue favorecido de parte de Dios en una expresión de alegría, de gozo por lo que me trajiste, se sintió. Eso es normal, creo yo. Si dos hijos vienen a darte un regalo y tú al que crees que es el que te agradó y lo abrazas y lo besas y le dices: hijo, wow, qué hermoso regalo me diste, es lo que yo esperaba, es lo que yo deseaba, es lo que pensaba que me podían regalar el día de la madre. Y te da el otro hijo el regalo y dice: ay, hijo, gracias, aunque ya tenía yo este perfume. Obviamente el hijo que sufre ese pequeño desprecio, que quizás no va con tu intención, pero obviamente la intención de quien lleva ese regalo es agradarte. Y dice la Biblia, Génesis 4:8, Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. Muchos años, muchísimos años, yo he leído este versículo y a la verdad nunca me había impactado en gran manera. Solamente la envidia, el celo, el odio de un hermano matando a su hermano. Les recomiendo una película, se llama Génesis. Hoy puede verla en Netflix, aprovéchela. Y yo dije: Génesis, la narración del libro de Génesis, bueno, pues voy a verla. Y vi cosas que nunca había yo visto en la Biblia, o cuando menos también nunca había yo visto en una cinta cinematográfica. Y pude sacar cómo se sentiría, escuche bien, Adán y Eva cuando se enteraron de que su hijo, uno de sus hijos, porque a fin de cuentas los dos eran sus hijos, Caín y Abel, uno de sus hijos había matado a su hermano, a un hijo de ellos también. Es cuando los viajes a veces no se hacen ligeros. Es cuando de repente puede regresar ese perdón de Dios a través de la cruz, transformado en condenación. No lo dice la Biblia, pero por la experiencia de estos 29 años que he caminado en Jesús, cuando la condenación a veces quiere llegar a mi corazón, quiere volver a tocar mi corazón, quiere volver a no hacerme un viaje ligero, es cuando yo estoy padeciendo algunas cosas que me traen a memoria mis pecados. Yo quiero pensar que Adán y Eva dijeron, ellos no podían haber dicho: ¿por qué nos pasa esto? Sino su propia conciencia les decía: es consecuencia de su pecado. Si ustedes no hubieran pecado, ustedes hubieran vivido en el huerto toda la vida. Pero ustedes están fuera del huerto, fuera de la voluntad de Dios, fuera de la presencia de Dios. Dios no está con ustedes. Por eso, estos hijos que ahora tienen, aún entre ellos se están matando.
¿Sabes cuándo viene esa condenación a veces de nuestros pecados? Cuando nosotros estamos viviendo, pasando momentos difíciles. Muchas veces cuando una persona se enferma, cuando una persona está en la cárcel, cuando una persona es asesinada, nosotros siempre decimos, pobre de él, pobre del enfermo, pobre del que está en la cárcel, pobre del asesino. Y muy pocas veces pensamos en los padres del enfermo. ¿Y cómo se sentirán los padres del enfermo? ¿Cómo se sentirá una pareja cristiana temerosa de Dios, que viene a estas congregaciones, alaban, bendicen a Dios, agradecidos porque sus pecados han sido perdonados? Pero viene en este transcurso de la vida que aparece un hijo drogadicto, que aparece una hija con cáncer, que aparece un hijo asesino. Y yo creo que en esos momentos, esos padres que sus pecados han sido perdonados, puede haber el riesgo de que la condenación regrese, diciendo, esto me está pasando por lo que yo hice, por lo que yo fui. Porque cada de nosotros, anoche que nosotros estábamos de una u otra manera recordando nuestro testimonio fuera de Cristo, yo dije, ¿cuántas veces esa vida pasada a mí me ha lacerado? Cuando una hija se enferma, cuando un hijo tiene un accidente, cuando una esposa contrae una enfermedad, y cuando menos mi testimonio vivo es esto. El día que yo he vivido esas experiencias, lo primero que hago, inconscientemente, es pedirle perdón a Dios por mis pecados pasados. Cuando yo sé que Dios me ha perdonado. Pero sin embargo, cuando vienen esos momentos, como que inconscientemente yo le digo, Señor, perdona mis pecados. Porque siento que esto que estoy viviendo en este momento es consecuencia de ello. Y viene la condenación. Y con ese aparente arrepentimiento nuevamente que brota en el corazón, como que uno se siente ligero nuevamente. Y uno dice, ah. Y aunque tú no veas una mejora en la situación, aunque el hijo permanezca todavía en la cárcel, aunque el hermano como Caín con Abel ya esté muerto, tú puedes decir, bueno, Señor, quizás me la estás cobrando, pero ya me siento ligero. Y eso, mis amados, es lo que Dios quisiera, desea que hacia nosotros se nos quite. Ya la vida tiene una carga todos los días para que nosotros, el pecado pasado nos lacere, porque todos conocemos lo que hemos hecho. Aún a veces, como decía David, pecados inconfesables, ocultos que estuvieron allí y que probablemente ya hemos sido perdonados porque los sacamos. Pero cuando vienen estas situaciones, yo te hablo de mi propia vida, cuando vienen cosas, y algo que nosotros hemos querido en esta hermosa congregación es que nosotros no vivamos eso.
Porque la condenación es muy, muy lacerante cuando vienen momentos difíciles. Vienen maquillados de diferentes maneras. Por las cosas que nosotros, de una u otra manera, aunque se nos ha enseñado bien cómo somos perdonados, cuando se presentan situaciones adversas, la ley del pecado actúa cuando nos acontece algo malo y nos condenamos. Yo te aseguro que Adán y Eva pensaron que era el resultado de su desobediencia. Yo te lo aseguro. Te voy a narrar rápidamente la otra historia. Jacob. Jacob fue un hombre, por una otra situación que la Biblia aún le pone una dedicatoria ahí a su nombre, como ratero, como usurpador, como malo, como tranza, como esto, como lo otro, que ese hombre tuvo que pelear con Dios para sacarle la bendición. Y ese hombre tuvo 12 hijos. Pero un día, su penúltimo hijo, de los 2 hijos queridos, Benjamín y José, uno de ellos desaparece. Yo me he preguntado, ahora que Dios me ha estado revelando estas cosas, ¿cómo se sentiría Jacob esos 17 años que su hijo estuvo perdido? Yo te aseguro que ese hombre, no una vez, cientos de veces en esos 17 años, le pidió perdón a Dios por sus pecados pasados. Dijo, ¿por qué traicioné a mi hermano? ¿Por qué engañé a mi papá para que me diera la bendición? ¿Por qué hice esto? Su hijo secuestrado, su hijo perdido, sin saber nada de él. 17 años. ¿Te puedes imaginar un par de creyentes, padre y madre, un hijo secuestrado, un día, una semana, un mes, un año, 2, 3, 10, 15, 20 años, salido del estiércol del pecado, perdonado por la sangre de Jesús, pero al estar en esa trinchera del sufrimiento, yo te aseguro que la condenación está continuamente en el corazón. Y hoy tengo una palabra de esperanza para ti, mujer y hombre. Yo no sé qué situación estés viviendo, probablemente con una hija, con un hijo, pero por favor, no creas que es el resultado de tus pecados. No te condenes. Jesús te ha perdonado por su sangre. No es el resultado de tus pecados. Es la carga de la vida. Pero sácate la condenación. Porque a veces sufre más el padre o la madre que el propio hijo que está enfermo o el que está en la cárcel. Te lacera esa condenación. Te lacera. Yo recuerdo cuando Diana le cayó esa enfermedad. Si algo luché esos días fue esa condenación. Venía continuamente la condenación. Me laceraba en la noche la condenación. Y yo tenía que venir a retroalimentarme de la libertad, de la sangre de Jesús, de su gracia, de su perdón. Porque la condenación lacera. Como anoche escuchábamos testimonios tan lacerantes de decir, yo estuve sufriendo esto
porque así lo merecía. Fui una mala persona. Y está bien sin Dios. Pero yo te quiero decir esta mañana, con Dios no tienes derecho a lacerarte. Jesús te ha perdonado. Jesús te ha perdonado. Jesús te ha lavado con la sangre derramada en la cruz del Calvario. No hay recordatorio para tu pecado. Queremos y debemos caminar ligeros, porque la vida cristiana, las cargas no están afuera. Las cargas están dentro de nuestros corazones, ahí guardados, esperando el momento cuando se pueden disparar. Y se disparan no cuando la vida está bien, sino cuando hay un diagnóstico de cáncer. Yo te aseguro que una mujer cristiana, redimida por la sangre de Jesús, perdonada de sus pecados, lo primero que siente cuando se enferma, hombre o mujer, es: ¿por qué me vino esto? Y yo creo que la primera frase que sale de nuestros labios es: Señor, perdóname. Y yo, hoy que estaba esta semana preparando esta plática, puedo ver el corazón del Señor. Puedo ver su rostro diciendo: ¿de qué quieres que te perdone si tus pecados han sido lavados en la cruz? ¿De qué quieres que te perdone? ¿De qué quieres, mujer, que te perdone? ¿De qué quieres, hombre, que te perdone? ¿De qué quieres, padre, que te perdone? Tus pecados han sido ya lavados en la cruz. Lo que hoy vives es parte de la vida, pero no el efecto de un pecado pasado. Esa condenación tiene que salir de nuestro interior. Que no nos lacere. Que no nos lacere. Porque la condenación está allí, queriendo solamente que tu confusión le dé vida. Que esta mañana el Espíritu Santo, su sangre y la palabra que esté llegando a tu corazón te empodere para vivir en libertad. Porque Dios no mandó a Jesús a condenar, si no mandó a condenar al mundo, mucho menos a su iglesia, sino lo mandó para que esta iglesia fuera salva en Jesús. Y el Espíritu Santo hace otra obra y dice: donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Que hoy el Espíritu Santo nos haga caminar ligeros. Ayer hiciste un pecado y tú te has arrepentido de pedirle perdón a Dios. Hoy estás limpio por su sangre. Y lo que hoy te pueda pasar no es consecuencia de lo que hiciste ayer. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas para los que estamos en Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Estos hombres que yo cité hoy esta mañana vivieron bajo la ley del pecado. Por eso es muy claro que estos hombres, Adán, Eva, Jacob, vivieron condenados. Pero dice que los que estamos en Cristo Jesús, ya no hay condenación en los que caminamos en el Espíritu. Ya no hay. Después del sacrificio en la cruz, esto ya no existe. Solamente hay un ejemplo en el Antiguo Testamento para poder ver
que si tú y yo vivimos así, es que todavía estamos sin esa gracia de la cruz, porque no la queremos, pero existe. Mis amados, que esta semana sea caminar ligero. Sea caminar ligero. Y que todos los días que usted viva, camine ligero. No acepte la condenación. Ponga su mano en su corazón. Señor, yo bendigo a esta hermosa familia y yo te pido que por tu sangre preciosa cubras estos corazones y esta alma, y que el trayecto de hoy en adelante en este camino, el cual vamos asidos a tu mano, llenos de tu presencia, nutridos del Espíritu Santo, alentados y confortados por Él, podamos vivir un viaje ligero, un recorrido ligero, un trayecto ligero. Y que todas estas vidas, hoy en esta mañana, cualquier carga hoy sea quitada. Porque el yugo de Jesús está sobre nuestras vidas y es ligero. Yo bendigo a esta familia y que esta semana, Señor, pero no solamente esta semana, sino todos los días que quiera brotar condenación por las cargas de la vida, de los días que vivimos, no pueda venir, Señor, sino que nosotros en fe levantemos bandera de victoria en esos momentos difíciles. En esos momentos difíciles, yo declaro esta mañana que levantan bandera de victoria y de fe todas las personas que estamos aquí, que están siendo atribulados, levantan bandera de victoria, sacan la condenación de sus corazones y levantan bandera de fe, no creyendo que esto es consecuencia del pecado, sino esto es para que las obras de Dios sean glorificadas. Y por eso levantan bandera de fe, para que puedan ver el milagro, para que puedan ver la respuesta y que Cristo sea glorificado por esos milagros, por esas sanidades, por esas provisiones, por esas libertades. Tú seas glorificado, Señor. Y no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, que vivimos conforme al Espíritu. Y yo los bendigo en Cristo Jesús esta mañana. Amén.